El 68 fue un movimiento anárquico de destrucción de la autoridad, de las jerarquías, en nombre de un ideal que parecía muy generoso, que era la igualdad, ¿no? Había que respetarlo todo, había que desaparecer toda forma de jerarquías que estableciera una superación, una discriminación, una calificación de las culturas o de los saberes. Pero ese ideal generoso, ¿en qué se ha traducido? Se ha traducido en una confusión en la que ya es muy difícil hacer ningún tipo de calificación o clasificación de la obra artística, por ejemplo, pero también de los sistemas de pensamiento e incluso de los valores morales, de los valores cívicos. Y eso nos ha llevado a la extrema, digamos, confusión que caracteriza a nuestra época. Es muy difícil hoy día para un hombre, una mujer comunes y corrientes saber qué cosa es bello, qué cosa es profundo, qué cosa es original, qué cosa es un embauque, qué cosa es un puro juego retórico sin ninguna trascendencia, porque esas fronteras presuponían una tabla de valores. Esa tabla de valores en nuestro tiempo prácticamente no existe. Entonces, eso ha tenido consecuencias en algunos campos particulares de las humanidades y de las artes, consecuencias verdaderamente catastróficas. Quizá el campo más afectado sea el de la música. La música moderna es una música que prácticamente vive en la catacumba, ante auditorios insignificantes, mínimos. Es un mundo con el que ha perdido contacto absolutamente el gran público e incluso las minorías cultas, digamos, que siguen oyendo la música del pasado, la música, digamos, clásica, porque la música moderna no la entienden y no saben en la música moderna qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es auténtica y qué cosa es farsa. Pues en el campo de las artes plásticas ha comenzado a pasar algo semejante, ¿eh? Ha habido fraudes extraordinarios que son impuestos ante el público por especialistas, galeristas, críticos, que son cómplices de una extraordinaria enajenación, en el que realmente todo lo que es llamativo parece original y creativo, y muchas veces es la pura publicidad la que monta prestigios, la que monta talentos. Creo que en el campo de la literatura eso pasa menos todavía, pero que podría llegar a pasar si no hay una rectificación y un cierto retorno a todo lo que era respetable en la tradición cultural. No se puede negar enteramente una tradición en todos sus aspectos sin que el resultado sea, bueno, la confusión en que vivimos, ¿no?